¡Oh, fantástico! ¡Qué hermoso! ¿Qué creen? ¿Es esto iglesia? Vamos a la lección. Hola, me estaba recordando una canción de a capela ABB que dice así, más o menos. A la iglesia vamos a ir, la terminología que no está bien, y puedes reunirte para junto compartir, pero la iglesia la conformas tú. Muy bien, con esta introducción entonces vamos a iniciar esta clase, pero antes vamos a recordar un poquito de la clase anterior, donde nuestro hermano Arturo habló de Israel elegido con propósito. Y pudieron ustedes también junto a él identificar el propósito de Dios para formar este pueblo. Hoy día vamos a hablar de 3 conceptos y vamos a hablar cómo Dios de 2 pueblos solamente ahora ha hecho uno. Dios les bendiga, ya comenzamos. Para esto entonces vamos a leer nuestro texto guía, que es Efesios capítulo 2 versículo 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, cuando hablan o pensamos en iglesia? ¿Qué se te viene a la mente cuando decimos iglesia? ¿Piensas, por ejemplo, en un templo de madera o de cemento? ¿En qué piensas? Vamos a ver 3 conceptos hoy día que nos pueden aclarar y nos pueden dar luz sobre lo que es la iglesia. El primer concepto es eclesia, el segundo es iglesia como familia de Dios y el tercero, iglesia como pueblo de Dios. Entonces, a la luz del texto bíblico podemos entender lo siguiente, que eclesia no es más ni menos que una reunión o una asamblea de gente, una congregación. De ahí sacamos nosotros la idea de congregación. Un grupo de personas, una iglesia, pero está hecha de personas y no de edificios. Y vemos también que este grupo de creyentes es liderado por Cristo, que es la cabeza de esa iglesia. Entonces, tenemos que sus miembros son todos creyentes, seguidores de Cristo. Y todos juntos conforman la iglesia universal. ¿Y qué es lo que es la iglesia universal? La iglesia universal son todos y cada uno de aquellos creyentes en todas partes del mundo que han ingresado por medio del bautismo del Espíritu Santo a la iglesia de Cristo, a la iglesia que está en todas partes de este mundo. Y que cada día está en aumento este número, porque cada día el Señor va añadiendo los que han de ser salvos. No importa dónde se encuentren, no importa en qué denominación esté, lo importante es que después de Pentecostés, después del día de Pentecostés, todos los que aceptan al Señor como Señor y Salvador de sus vidas, por medio del arrepentimiento, pasan a ser miembros de la Iglesia Universal. Ojo, de los que fueron antes, que ya están en la presencia de Dios, y también de los que viven hoy. Así que es una gran iglesia, una iglesia de personas. Y como decía la canción que se juntaban ellos para compartir, hay algunos versículos que quiero compartir y en realidad los 4 versículos dicen lo mismo. Romanos 16:5, 1 Corintios 16:19, Colosenses 4:15 y Filipenses 1:2. Cada vez que los hermanos mandaban saludos decían, te saludan los hermanos que se reúnen en la casa de... O por ejemplo, como dice acá, las iglesias de Asia te saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa
también había una iglesia en la casa de Ninfa. Decían, saluden a los hermanos, ¿cierto? Saludaban a los hermanos que estaban en la casa y eran iglesia. Y también Priscila y Aquila, ellos tenían una iglesia en su casa. En realidad la idea era que los hermanos estaban en la casa y allí se reunían. Ellos no tenían templos como ahora, no tenían un lugar, un espacio físico exclusivo para hacer culto, sino que donde ellos estaban, allí estaba la iglesia de Dios. ¡Qué hermoso! Eclesia entonces era un conjunto de personas, un conjunto de hijos de Dios, de cristianos, de seguidores de Cristo. Ahora vamos a ver la iglesia como familia de Dios. Y la palabra de Dios dice en Efesios 2:19 lo siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y también dice la palabra en Efesios 3:14 al 15: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Cuál paternidad humana? Nuestro Padre Celestial desea que podamos reflejar su paternidad amorosa aquí en la tierra. Así que Él nos llama familia. La palabra de Dios nos muestra como familia. A los creyentes se les denomina hijos nacidos en una familia, pero no en una familia ordinaria o humana necesariamente, sino que una familia espiritual, la familia de Dios. En esa familia, ¿qué encontramos? Encontramos seguridad, encontramos protección, dado que su paternidad es perfecta, es amorosa, fiel, es justa, es sincera para cada uno de sus hijos. Un nuevo cristiano nace en una nueva familia, y una nueva familia, pero una familia espiritual. Qué hermoso es saber de que podemos contar con un Dios muy paternal, nuestro Padre Celestial que nos ama, y que tenemos una familia que va más allá de esta tierra y es una familia celestial. ¡Qué bien! Tercer concepto, iglesia como pueblo de Dios. Para eso vamos a leer la palabra del Señor allí en Efesios capítulo 2, versículo 12 en adelante nuevamente. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, Jesús, como dije anteriormente, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Estos tres versículos nos dicen tres cosas importantes. Uno, en el contexto de que la iglesia es el pueblo de Dios, nos muestra el versículo 12 cómo y cuál era la precaria situación en la que se encontraban los gentiles, los que no son judíos, ¿cierto?, al no ser parte del pueblo de Dios. O sea, tú y yo, todos aquellos que no pertenecemos al pueblo histórico, ¿cierto?, de Dios. Y el 13 cambia un poco la figura y dice, y nos presenta la nueva situación de aquellos que antes no formaban parte del pueblo de Dios. Y el texto dice que todo esto fue porque por medio de la sangre de Cristo fuimos hechos cercanos. Hermoso. Y tercero, versículo 14, que de los dos pueblos hizo uno. Todo esto por medio de la cruz de Cristo. Jesús reconcilió a ambos pueblos, haciendo de ellos uno solo y quitando la separación y la enemistad que había entre ellos dos. Así que ahora tenemos un solo pueblo espiritual por medio del Señor Jesucristo. Tres características de los que forman o conforman el pueblo de Dios hoy día. Primero, que hay un solo pueblo de Dios. El pueblo de Dios vive bajo la autoridad de Cristo. Y tres, el pueblo de Dios proclama el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, no es una masa estática, sino dinámica que cada día va creciendo.
como su palabra lo dice allí en 1 de Pedro 2, del 9 al 10. Dios les bendiga. Espero que estos conceptos hayan reforzado esta idea de iglesia. Iglesia, personas, recuerden, no edificios. Familia, tenemos el amor paternal de Dios. Y pueblo, antes estábamos separados de Dios y por medio de Cristo ahora podemos ser parte de este pueblo maravilloso que está en todas partes y simultáneamente. Dios nos da la posibilidad y la responsabilidad de participar de su misión. Así que te invito a que podamos también participar en llamar a otros por medio de la proclamación del Evangelio para que ellos también puedan ser iglesia, familia de Dios y pueblo de Dios aquí y en la eternidad. Te dejo invitado entonces para la próxima lección. Además dejaré una serie de preguntas para que podamos reforzar esta idea. Que Dios te bendiga. Chao. A la iglesia vamos a ir, la terminología que no está bien. Puedes reunirte para juntos compartir. Pues a la iglesia lo conformas tú, lo conformas tú. Las expresiones que decimos hoy no concuerdan con lo que realmente es. Debemos de pensar un poco más, aunque lindo se escucha, lo aplicamos mal. A la iglesia vamos a ir, la terminología que no está bien. Puedes reunirte para juntos compartir. Pues a la iglesia lo conformas tú, lo conformas tú. La iglesia es más que una construcción, es el cuerpo de creyentes que el Señor redimió. Jesús apenas siempre asistió y con la iglesia siempre convivió. A la iglesia vamos a ir, la terminología que no está bien. Puedes reunirte para juntos compartir. Pues a la iglesia lo conformas tú, lo conformas tú, lo conformas tú. Seguiremos aplicando expresiones mal, O dejemos que la Biblia se aplique ya. que lo que hablemos sea solo verdad. Pues a la iglesia irás o no, a la iglesia irás o no. A la iglesia vamos a ir, la terminología que no está bien. En ese edificio solo vas a compartir. A la iglesia vamos a ir, la terminología que no está bien. Puedes reunirte para juntos compartir. A la iglesia lo conforma